Hola amigos viajeros y bienvenidos a otra entrega de su canal, Ando Viajando. En esta ocasión continuaremos con París, la ciudad preferida de los turistas, y vamos a ver algunos lugares de los que no hablamos en el vídeo anterior y que sin duda forman parte del encanto parisino, y no podemos dejar de visitar cuando viajemos a París. Y vamos a empezar con los Campos Elíseos, situados en el corazón de París, los cuales son uno de los destinos turísticos más emblemáticos y visitados de la ciudad. Esta amplia avenida, con su encanto parisino y su historia fascinante, atrae a turistas de todo el mundo. Los Campos Elíseos, conocidos como la avenida más hermosa del mundo, se extienden majestuosamente desde el Arco de Triunfo hasta la Place de la Concorde. Es una experiencia única caminar por esta famosa avenida, rodeada de árboles, cafés elegantes, tiendas de renombre y una vibrante atmósfera parisina. Desde el momento en que pones un pie en los Campos Elíseos, te envuelve un ambiente especial. La avenida está llena de vida y energía, con una gran variedad de boutiques de moda, tiendas de lujo y marcas internacionales que atraen a los amantes de las compras. Aquí puedes encontrar desde las principales casas de moda hasta joyerías exclusivas, convirtiendo esta avenida en un paraíso para los aficionados a las compras. Sin embargo, los Campos Elíseos no son solo para los amantes de la moda. También alberga una amplia selección de cafés, restaurantes y brasseries donde puedes disfrutar de la deliciosa gastronomía francesa. Ya sea que desees probar un croissant recién horneado en una pastelería tradicional o disfrutar de un almuerzo en un elegante restaurante, los Campos Elíseos tienen algo para todos los gustos. Además de las compras y la gastronomía, los Campos Elíseos son famosos por su importancia histórica y cultural. A lo largo de la avenida, encontrarás varios teatros y cines que ofrecen una amplia gama de espectáculos y películas. También puedes visitar el famoso Lido de París, conocido por sus espectáculos de cabaret y su glamour. Al final de los Campos Elíseos se encuentra la Place de la Concorde, una plaza monumental que alberga el obelisco de Luxor y ofrece impresionantes vistas de la Torre Eiffel y el Jardín de las Tuileries. Es un lugar perfecto para tomar fotografías y admirar los monumentos emblemáticos de París. Los Campos Elíseos son mucho más que una simple avenida. Es un destino turístico completo que combina compras de lujo, gastronomía deliciosa, entretenimiento cultural y vistas impresionantes. Ya sea que desees pasear por la avenida, disfrutar de una comida en un café al aire libre o simplemente empaparte de la atmósfera parisina, los Campos Elíseos te ofrecen una experiencia inolvidable. Es un lugar donde el glamour, la historia y la belleza se encuentran, y donde puedes capturar la esencia de París en su máxima expresión. Seguimos camino por el Arco de Triunfo, ubicada en el extremo oeste de los Campos Elíseos, y uno de los monumentos más emblemáticos de París, es un destino turístico impresionante que atrae a visitantes de todo el mundo. Esta majestuosa estructura cautiva con su grandiosidad, su historia y las vistas panorámicas incomparables que ofrece. El Arco de Triunfo de París se alza imponente en el horizonte de la ciudad, recordándonos su glorioso pasado y su espíritu indomable. Comisionado por Napoleón Bonaparte en 1806 para celebrar las victorias militares francesas, este monumento se convirtió en un símbolo duradero de la grandeza de Francia. A medida que te acercas al Arco de Triunfo, quedas impresionado por su diseño majestuoso y su impresionante escala. La estructura de piedra adornada con esculturas detalladas, relieves históricos y motivos simbólicos, evoca una sensación de grandeza y orgullo nacional. Una vez que subes los escalones hasta la cima del Arco de Triunfo, se despliega ante ti una vista panorámica extraordinaria de París. Desde aquí puedes admirar la extensión de los Campos Elíseos, con sus elegantes edificios y sus cafés con encanto. También puedes apreciar otros hitos icónicos como la Torre Eiffel, la cúpula del Sacré-Cœur y el Jardín de las Tuileries. El Arco de Triunfo también tiene una significativa carga histórica. En su base se encuentra la Llama Eterna, un homenaje a los soldados desconocidos que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. El monumento es un lugar de peregrinaje y rememoración, donde los visitantes pueden honrar a los caídos y reflexionar sobre los sacrificios realizados en nombre de la libertad. Además de su importancia histórica y su belleza arquitectónica, el Arco de Triunfo es un punto de encuentro animado y vibrante. La rotonda que lo rodea es una de las intersecciones más famosas y concurridas de París. Observar el tráfico y los peatones que circulan por esta rotonda gigante es un espectáculo en sí mismo. El arco también cuenta con un museo ubicado en el interior para explorar más a fondo el Arco de Triunfo.
Allí, encontrarás exhibiciones informativas sobre la historia del monumento y las victorias militares que conmemora. El Arco de Triunfo es un destino turístico imprescindible en París. Su magnificencia arquitectónica, su importancia histórica y las vistas panorámicas que ofrece desde la cima lo convierten en un lugar que no debes perderte. Y su ubicación privilegiada en los Campos Elíseos lo convierte en un punto de partida ideal para explorar otras atracciones cercanas. Cuando visites París, asegúrate de incluir el Arco de Triunfo en tu itinerario y disfruta de la grandeza y el encanto que este monumento icónico tiene para ofrecer. Del Arco del Triunfo y su grandeza saltamos a Montmartre y la Basílica del Sagrado Corazón como destinos turísticos encantadores en París y que ofrecen una combinación única de arte, historia y vistas panorámicas impresionantes. Situado en la parte alta de París, Montmartre ha sido durante mucho tiempo un refugio para artistas, escritores y bohemios. Sus calles empedradas, plazas acogedoras y ambiente bohemio aún conservan el encanto que atrajo a grandes nombres como Picasso, Van Gogh y Renoir en el pasado. Al llegar a Montmartre notarás inmediatamente su atmósfera vibrante y creativa. Las calles están llenas de artistas que exhiben sus obras, músicos callejeros que tocan melodías cautivadoras y cafés acogedores donde puedes disfrutar de un café mientras observas el mundo pasar. La Place du Tetri es especialmente conocida por sus pintorescos cafés y sus artistas que capturan los retratos y paisajes más pintorescos de París. El corazón de Montmartre es la Basílica del Sagrado Corazón, una joya arquitectónica que se alza majestuosamente en la cima de la colina. Esta magnífica iglesia de estilo romano-bizantino es un importante lugar de peregrinación y un hito icónico de la ciudad. Su cúpula blanca y su ubicación prominente ofrecen una vista panorámica inigualable de París. Subir la colina hasta la Basílica del Sagrado Corazón es toda una experiencia. Puedes tomar las pintorescas escaleras o utilizar el funicular para llegar a la cima. Una vez allí, serás recompensado con una vista impresionante de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Puedes admirar los tejados parisinos, el río Sena y algunos de los monumentos más famosos, como el Arco de Triunfo y la Torre Eiffel. Dentro de la Basílica del Sagrado Corazón, puedes maravillarte con su impresionante arquitectura y su ambiente sereno. El interior es decorado con mosaicos y vitrales que cuentan historias religiosas, creando una atmósfera espiritual y tranquila. También puedes encender una vela en memoria de alguien o simplemente sentarte y disfrutar de la paz y la belleza del lugar. Después de visitar la basílica, te animo a explorar más de Montmartre. Puedes perderte por sus calles empedradas y descubrir encantadoras tiendas de arte, galerías, tiendas de antigüedades y bistros tradicionales. El famoso Cabaret Molino Rojo también se encuentra en Montmartre y es otro lugar emblemático que vale la pena visitar. Montmartre y la Basílica del Sagrado Corazón son destinos turísticos que te transportarán a un París bohemio y encantador. Desde las calles llenas de arte hasta las vistas panorámicas desde la colina, este barrio ofrece una experiencia cultural y visualmente impresionante. Tanto si eres amante del arte, un ávido explorador o simplemente buscas disfrutar de las vistas más hermosas de París, Montmartre y la Basílica del Sagrado Corazón son lugares que no puedes perderte en tu visita a la Ciudad de la Luz. Y bien mis amigos viajeros, luego de ver este vídeo y conocer un par más de lugares hermosos a visitar en París, espero que no les quede dudas de lo hermoso de París y lo obligatorio que se nos hace visitarlo. Entonces una vez más les pido que si les gustó este vídeo no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos donde les enseño los lugares más lindos del mundo para viajar y hacer turismo. ¡Chao!